Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Anoche fue la noche más desgarradora y aterradora de mi vida, tanto que apenas me atrevo a contemplarla. A estas alturas ya os lo habré contado, lo que ocurrió durante mi visita a ese lugar maldito que una vez llamé hogar. Una visita que anunció el regreso de mis miedos infantiles. No importa lo que ocurriera entonces, nada podría haberme preparado para lo de anoche. Tras despertarme con la escalofriante imagen de aquel soldado de juguete partido por la mitad, descubrí que la ventana de mi dormitorio estaba ligeramente entreabierta. Al examinarla más de cerca, parecía como si lo hubieran forzado desde fuera. Los pestillos estaban doblados hacia atrás, fuera de su posición, como si hubieran sido sometidos a una fuerza bruta sin restricciones ni límites. Desde fuera pude ver 3 hendiduras en las que el intruso había utilizado algún tipo de herramienta para abrir la ventana y separarla de su pestillo. Lo peculiar de aquellas marcas era que parecían cortar el exterior del marco de la ventana como una navaja desigual, a diferencia de una palanca u otro utensilio que se hubiera limitado a dejar una abolladura donde se hubiera utilizado como cuña para forzar la apertura de la ventana. No me habían robado nada y traté de racionalizar las marcas de la ventana como hechas por el hombre y no como garras, como parecían ser. El soldado de juguete volvió a mí tan violentamente que no podía explicarlo. Se me encogía el corazón solo de pensarlo. Sabía que era un mensaje, pero me pareció más bien una broma retorcida que anunciaba la llegada del depredador de mi infancia. Pasé la mañana comprobando cada habitación de mi casa y su contenido. No faltaba nada. Solo me quedaba esperar que, fuera lo que fuese el demonio que había estado en el asiento trasero de mi coche la noche anterior, solo hubiera querido asustarme una última vez y luego seguir su camino. Tal vez su alcance se debilitaría tan lejos de mi dormitorio de la infancia. Es demasiado fácil para cualquier persona cuerda persuadirse de que un suceso traumático es algo más benigno, pero en este caso no pude. Aquel juguete roto no era una mera broma, sino una promesa de que volvería para lo que no quería saber. Mis pensamientos se dirigieron naturalmente hacia mi interior y regresaron a aquellas noches aterradoras que pasé de niño. Ahora volvía a sentir la aprensión de la hora de dormir, la nostalgia del día y la ansiedad de la noche, como un viejo e implacable enemigo. Mi miedo crecía a lo largo del día, supurando en mi interior y llevándome a pensamientos extraños y omisos sobre las consecuencias de traer esa cosa a casa sin querer. No me malinterpretéis, mi miedo no era simplemente por mi propia seguridad. De niño creía que mi visitante nocturno estaba obsesionado y consumido por desearme, pero no sentía que mis seres queridos estuvieran en peligro. Esto, sin embargo, ha cambiado. Si me preocupaba esta vez, si sentía miedo por mis seres queridos, era porque no vivo solo. Mi novia y yo nos fuimos a vivir juntos hace más de 2 años. Ya he causado suficiente daño como para no querer pronunciar su nombre, y me referiré a ella simplemente como Elisa. Elisa y yo habíamos tenido una existencia feliz, y de hecho estábamos muy enamorados. La próxima mañana de Navidad iba a pedirle matrimonio, pero ese hermoso momento me ha sido arrebatado amargamente por esa abominación rancia. Sabía que Elisa estaría en casa esa tarde. Trabaja en eventos y promoción, por lo que a menudo pasa varios días fuera de casa, viajando por todo el país para coordinar conferencias y exposiciones. No me quejo de ello, ya que tanto ella como yo sabemos que soy una persona solitaria, y que los días de soledad suelen venirme bien, ya que me permiten sumergirme de lleno en mi escritura, absorbiendo todas y cada una de las palabras sin que nadie me moleste. A pesar de ello, siempre la echo de menos, y con los acontecimientos de la semana pasada, reviviendo aquellas noches tortuosas y permitiendo que volvieran, la había echado de menos mucho más intensamente de lo que lo había hecho nunca. Llegó hacia las 6 de la tarde y la recibí con una sonrisa, un cálido abrazo y un beso apasionado. Intenté ocultarle mi perturbado estado de ánimo, pero Elisa me conoce mejor que nadie y enseguida preguntó: ¿Qué pasa? Me tropecé y tanteé el terreno mientras le explicaba que había escrito una historia sobre mi infancia y que explorar esos recuerdos oscuros y retorcidos me habían dejado descolocado. Elisa tiene un carácter increíblemente bondadoso e inmediatamente dejó su maleta y sus bolsas en el suelo, me sentó en nuestro sofá y con su suavidad y dulzura me pidió que hablara de toda la experiencia. Pero
no pude hacerlo. No podía mencionar esa cosa, ese desgraciado que había llegado a nuestra casa, un invasor invisible y retorcido que había sido conducido hasta allí por mi propia curiosidad. En aquel momento pensé que Elisa me tomaría por loco, pero ahora, ¿cómo me hubiera gustado decirle la verdad? Si hay algo más perjudicial para una relación que una mentira, es una verdad a medias. No porque sea engañosa, sino porque es una corrupción de la verdad, pervertida y abusada para satisfacer las necesidades de la que la dice. Le conté mi verdad a medias. Le conté mi historia, la de la cosa en la habitación estrecha y el vigilante al final de mi cama. Pero ahí acababa la verdad y empezaba una mentira. Deliberada y engañosamente mencioné que, por supuesto, no eran más que las imaginaciones de un niño, y omití hablar de mis experiencias al volver al escenario de aquellos crímenes depravados. Sabiendo que ella vería el pestillo de la ventana dañado y las marcas de garras, tejí mi red mientras contaba una gran historia sobre despertarme con un ladrón intentando entrar en nuestra casa y tener que ahuyentarlo. Fui todo un héroe, le mentí, y ella me mostró una gran simpatía y amabilidad por mi engaño. Me avergoncé de la verdad entonces y me avergüenzo de mi mentira ahora. Si hubiera sido sincero, quizá habríamos podido enfrentarnos juntos a esa amenaza, pero en lugar de eso, esa cosa se aprovechó de mi falta de honradez y puso una cuña entre nosotros. Los acontecimientos de anoche profanaron lo más importante del mundo para mí. Llegó la noche en toda su crudeza y no fue bien recibida. Me tomé en la oscuridad, esperando. Elisa dormía profundamente a mi lado. Cada respiración era un calmante recordatorio de compañía, pero a pesar de mi creciente aversión a la soledad, aquella noche no dormiría. Sabía por experiencia que cuando mi huésped no invitado se dejaba ver, lo hacía con sutileza, aumentando su control sobre mí con cada visita, como si necesitara tiempo para fortalecerse, una sanguijuela que se alimentaba de mi miedo en busca de socorro. Los nervios me mantenían en tensión, lo que contrarrestaba admirablemente el ataque de sueño. Al final, sin embargo, venció la biología, y cuando el reloj de la mesilla de noche se acercaba a las 4 de la madrugada, el sueño se apoderó de mí. La relajante manta del olvido nocturno, la ansiedad desvanecida, mis preocupaciones convertidas en un recuerdo lejano, hundiéndome más profundamente en el mullido colchón y finalmente en un descanso largamente buscado. El sueño, por profundo que sea, rara vez lo abarca todo, porque mientras me cernía sobre la cúspide de un sueño, algo empezó a molestarme. Algo invasivo, pero distante. Abrí lentamente los ojos y dejé que se adaptaran a la oscuridad. Elisa yacía profundamente dormida y me tranquilicé escuchando su respiración nocturna. La inhalación era seguida por la exhalación, una y otra vez, rítmicamente, hipnóticamente. Comencé a derivar hacia el sueño una vez más, pero no. Ahí estaba. Algo más. Distinto, pero indefinible. Estaba distante, fuera del camino, casi oscurecido o ahogado, como si viniera detrás de algo. Agudicé el oído para intentar definirlo, pero todo estaba demasiado silencioso. Permanecí en la cama varios minutos más, pero cada segundo que pasaba, aquel sonido casi inaudible me rechinaba, como un cristal roto sobre un nervio en carne viva. Abandoné el sueño y con mucha frustración decidí investigar a regañadientes el origen del ruido. Me senté en la cama y escuché atentamente. No se parecía a ningún otro sonido que hubiera oído antes. Silencioso, bajo, pero a medida que mi mente se adaptaba al ruido, empecé a entender su naturaleza. Seguramente estaba oculto por algo, pero lo más parecido a lo que podía relacionar era un murmullo repetitivo. Ya había oído algo parecido cuando era niño y visitaba a mi abuela en una residencia de ancianos, un lugar que me había impresionado al ver a los residentes deambulando, confusos y con la mente fracturada, deambulando por el recinto como reclusos perdidos, murmurando repetidamente para sí mismos los días del pasado, repitiendo frases y palabras sin sentido. A eso me recordaba, a un flujo continuo de palabras indescifrables, pronunciadas por alguien sumido en la confusión. Me giré para ver cómo estaba Elisa, observando cómo subía y bajaba el pecho con cada respiración. Tras asegurarme de que no le molestaba, salí de la cama. Al levantarme, me di cuenta inmediatamente de que el murmullo era más fuerte.
Aunque estaba oscuro, había dejado una luz encendida en el pasillo, como hago siempre, que se colaba por debajo de la puerta y me permitía ver la habitación de forma tenue, pero visible. Miré a mi alrededor para ver si había algo fuera de lugar, pero la habitación parecía la esperada. Mi mente se remontó a aquella noche de niño en la segunda habitación, cuando se oían ruidos de alguna amenaza invisible, pero siempre presente. Di un paso adelante y al hacerlo, el ruido volvió a aumentar el volumen. Aunque seguía sin poder descifrar las palabras, ahora podía oír el carácter de la voz. Era vieja, arañada por la edad, con un tono áspero y gutural. Las palabras se repetían a un ritmo frenético y parecían ansiosas, aunque amortiguadas por alguna barrera desconocida. Estaba asustado, pero saqué fuerzas de la presencia de Elisa en la habitación y, con una respiración profunda y llena de inquietud, di otro paso lento y silencioso hacia adelante, con los pies descalzos, amortiguados por el frío suelo. De nuevo, la voz se hizo más fuerte. No estaba seguro de si me lo estaba imaginando, pero habría jurado que se había vuelto más agitada a medida que me acercaba. El siguiente paso que di me estremeció hasta lo más profundo de mi ser, porque cuando aquella voz murmurante y confusa se hizo más fuerte, entre su sonido farragoso y gravitatorio, oí una palabra. Una palabra que disparó un escalofrío helado a través de mis huesos. Una palabra que debía temer. Dijo mi nombre. Dios mío, sabía mi nombre. Para mí era como si saber quién era yo dotara de algún modo a esa cosa de un alcance ilimitado, que nunca podría librarme de ella, que podría matarme en cualquier momento. De repente, algo me llamó la atención, un movimiento acompañado de un revuelo de telas. Ahora sabía de dónde procedía aquella voz rítmica y agitada. Ahora sabía por qué estaba amortiguada y era difícil de descifrar. Ahora podía verlo, a solo unos metros de mí, de pie, detrás de las cortinas cerradas. La luna estaba en su apogeo en el exterior, y aunque su resplandor no podía penetrar del todo la gruesa tela, apenas podía, y débilmente, delinear la cosa que observaba entre mi ventana y las cortinas. No puedo expresar la extrañeza que entonces me invadió. Mi ansiedad y mi terror habían aumentado, pero una compulsión inusual, una inoportuna ansiedad de propósito se apoderó de mí. Tenía que ver qué era. Di otro paso vacilante hacia las cortinas. Se movieron ligeramente, como si las hubiera atrapado una brisa, pero no pude distinguir si el movimiento lo había provocado yo o la mano de aquella cosa que se ocultaba tras un sudario de tela. Ahora estaba lo bastante cerca como para oír su respiración agitada, el desplazamiento del líquido en la parte posterior de la garganta palpable con cada inhalación. Era esto. Iba a enfrentarme a esa monstruosidad de mi pasado, a ese atormentador de niños, a ese cobarde. Levantando lentamente la mano derecha, toqué accidentalmente la tela de la cortina, provocando una sutil ondulación que la separó momentáneamente. Jadeé, porque a través de esa rendija temporal, solo por un momento, lo vi. Dios mío, ¿cómo puedo describir lo que vi allí? Incluso ahora, cierro los ojos y deseo poder borrarlo de mi memoria. Temblaba y se agitaba mientras seguía murmurando, repitiendo alguna frase indescifrable que sonaba como una extraña mezcla de numerosos idiomas. Su piel demacrada se extendía sobre un armazón antinatural de huesos quebradizos y prominentes, vértebras, costillas y otros mecanismos internos casi sobresalían a través de su cáscara fina como el papel, pálida, lánguidamente rosada y de aspecto casi amoratado. Tan desnutrido como parecía, el estómago estaba descendido en algunas partes y su aspecto huesudo no disminuía en nada la sensación de que era capaz de ejercer una fuerza bruta y perversa sobre cualquiera de sus víctimas. El malestar se hinchó en mi estómago, un olor contaminado y ofensivo llenó el aire, y mientras murmuraba y susurraba en la oscuridad a través de lo que sonaba como dientes rotos y fracturados, no pude evitar sentir lástima por ese desgraciado, temblando en la noche como víctima de una larga inanición. Rápidamente recobré el sentido y me di cuenta de que no había que compadecerse de esa cosa, sino temerla. No había que comprenderla, sino exponerla. No temblaba de frío, sino de excitación, como un drogadicto que espera su próxima dosis. Allí de pie, contemplando lo que acababa de ver entre las cortinas, me preparé una vez más para quitarle la protección de lo que lo envolvía y revelar lo que era. Un vándalo de corazón frío, un merodeador de la peor calaña, un desviado que supuraba en su propio deleite.
Al levantar de nuevo la mano para correr la cortina, algo llamó mi atención. Sus susurros incesantes, confusos, cascajosos e inarticulados, se colaron por aquella boca rota y pronunciaron las 3 palabras más aterradoras que jamás he oído. Mira detrás de ti. Un aliento frío se deslizó por mi nuca. Por un momento me paralicé. Pero el amor es una poderosa motivación. Si hubiera estado solo, el miedo se habría apoderado de mí, sacudiendo de mi mente cualquier posibilidad de resistencia. Pero con Elisa durmiendo profundamente en la misma habitación que esa cosa, proteger a alguien a quien amaba de ese desgraciado era mi único pensamiento. Me di la vuelta lentamente, y al hacerlo, pude oírlo resollar, jadear, gemir en busca de aire. A un cuarto de vuelta, pude oler su aliento. El hedor de la muerte flotaba en el aire, pestilente y fétido. Entonces oí otra voz. No era aquel horror en la oscuridad, sino Elisa. Lanzó un grito que me sobresaltó y angustió hasta lo más profundo de mi ser. Un grito que me perseguirá el resto de mis días. Me volví rápidamente y lo vi, pero no estaba detrás de mí, sino sobre la cama. Se retorcía y carraspeaba, resollando de placer. Su columna vertebral huesuda y curvada por la angustia de incontables años sobresalía a través de un trozo de tela raída y desgarrada que colgaba suelto sobre su torso, en un vano intento de parecerse a algo casi humano. Pero, ¿era humano? ¿Había sido humano alguna vez? ¿O era algo tan vil, tan despreciable, tan absoluta y dolorosamente despreciable, que ningún hombre o mujer podría jamás intentar cuantificarlo o comprenderlo? Me lancé hacia ella, agarrando, golpeando, tirando de aquella cosa con todas mis fuerzas. Su piel suelta, resbalando entre mis manos, apretó y forzó la cara de Elisa contra su almohada con regocijo, mientras sus otras extremidades se arqueaban y contorsionaban, desgarrando su camisón, recorriendo su cuerpo desnudo con sus dedos largos y hambriento de caricias sórdidas. Los gritos de Elisa fueron amortiguados por la almohada mientras yo empezaba a temer que la estuvieran asfixiando. Grité, chillé, supliqué a esa cosa que la dejaran en paz, que me llevara, que hiciera lo que quisiera, pero eso solo sirvió para animar al demonio a profundidades aún mayores de depravación. La estaba hiriendo, cortando, mi hermosa Elisa. De repente dejó de atacarla, pero aún mantenía una de sus manos quebradizas, desgarbadas y enjutas, aunque pesadas, en la nuca de Elisa, empujando su cara aún más hacia la almohada. Tenía las manos alrededor de su pútrido cuello, intentando estrangular a la bestia lo mejor que podía, pero mis esfuerzos fueron en vano. Su escuálido cuerpo contradecía su fuerza descomunal. Observé con enfermiza incredulidad cómo empezaba a pasar sus dedos cadavéricos por el pelo de Elisa, despacio y casi con afecto. Ahora podía oír la tensión y el crujido de los huesos, el estallido de los cartílagos, el chasquido de los tendones. Gracias a Dios que no venía de Elisa. Ahora estaba sobre su espalda, con el brazo alrededor de su cuello y la barbilla rozando la piel abrasiva de su hombro. Mientras su espina dorsal se clavaba en mi estómago, torcía la cabeza de un modo completamente inhumano. Su cuello chasqueaba y gemía con cada movimiento artrítico, como si lo hubiera impedido 1000 años de rigor mortis. Ahora me miraba a mí. He oído decir a menudo de algunas personas que no pueden ver el bosque por los árboles, pero ahora aprecio de verdad ese sentimiento tan cerca, de su mirada negra y helada que no podía abarcar los rasgos que la rodeaban. Aumenté mi agarre, maldije, grité, le habría arrancado la garganta si hubiera podido, pero todo fue en vano, ya que siguió pasando sus escuálidos dedos por el pelo de Elisa, con indiferencia mientras me miraba. Creo que nunca podré recuperarme del sonido que se filtró a través de lo que supuse que era su aproximación a una mueca, un suspiro jadeante, un gruñido, algo que sonaba muy parecido a una risa siniestra de otro mundo. Cuando su rostro tocó el mío, sus ojos se clavaron en mí. Ni siquiera me devolví el reflejo. 2 miradas en un santuario para la oscuridad, desprovisto de luz, felicidad y amor. Me miraba como si quisiera decirme algo, como si intentara comunicarme una idea sencilla. Malicia. Con un movimiento desgarrador, tartamudo y violento, arrancó un puñado entero de pelo de la cabeza de Elisa, dejando tras sí una herida abierta. Luego, desapareció. Elisa no gritó, se limitó a gemir. Encendí la lámpara de la cabecera, pero ninguna palabra de cariño o compasión pudo consolarla. Lloró desconsoladamente. La cama estaba empapada de sangre que se había filtrado por los numerosos arañazos de su espalda y el gran corte donde antes había estado toda una sección de su pelo. La abracé y le dije que todo iría bien,
Entonces me miró. Mirando sus ojos llenos de lágrimas, supe inmediatamente lo que pensaba. Pensó que yo la había atacado, que le había hecho esas cosas terribles. De todas las experiencias que ha vivido, la mirada de traición, asco y desprecio de Lisa seguirá siendo la más dolorosa. Se ha ido. Después de serenarse, recogió algunas cosas y se fue. Intenté explicarle todo lo que había pasado, pero no me escuchó. ¿Quién iba a creerse una historia tan absurda? Se limitó a decir que no llamaría a la policía, pero que si alguna vez intentaba ponerme en contacto con ella, lo haría. Para ella, yo era el agresor, no esa cosa. Cuando se marchó, se volvió para mirarme por última vez y rompió a llorar. Ahora sé que la he perdido para siempre. La mujer que amo más que nada en esta tierra piensa que soy un ser humano violentamente horrible. Si tan solo ella pudiera saber que lo que sea que hizo esto no era humano, y si alguna vez lo fue, hace tiempo que abandonó esa naturaleza. Eran las 5 de la mañana cuando Lisa me dejó. Ahora son las 9 de la mañana. Estoy sentado aquí, a la fría luz del día, en la mesa de mi cocina, escribiendo esto para que quede constancia de lo que ha ocurrido, para que la gente sepa, para que Lisa sepa que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra de aquí en adelante, que fue esa despreciable criatura de mi infancia, de aquella maldita habitación estrecha de hace tantos años, la que hizo llover esta miseria sobre mí, sobre nosotros. Ahora debo prescindir del sentimiento. Fácilmente podría sentarme aquí a lamentar la pérdida de mi relación con Elisa, o podría dejarme vencer por el miedo, no hacer nada, pero eso simplemente no servirá. Oigo las risas de los niños de mi vecino. En diferentes etapas de mi vida, recuerdo ese mismo sentimiento de alegría y felicidad por algo tan sencillo como jugar con los amigos o trepar un árbol, o besar a la mujer que amas, o incluso quedarte dormido para soñar con lo que sea en la seguridad de un hogar familiar feliz. Recuerdos, solo recuerdos. Temo no volver a experimentar esa felicidad. Esto me ha destrozado, pero estoy decidido. Sea lo que sea que ese horrible desgraciado tenga preparado, sea lo que quiera hacer conmigo, no permitiré que esa cosa haga daño a otra persona, o que invada la vida de otro niño como hizo con la mía hace tantos años. Debo dejaros a todos ahora, ya que hay mucho que hacer antes de que oscurezca, antes de que regrese. Mis planes están hechos y con un poco de suerte tendrán éxito. Me gustaría poder decir que volveremos a hablar, pero creo que es poco probable. Espero que lo entendáis, porque esta noche voy a matarlo. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @fearwithin_, donde comparto más contenido y os mantengo al día con las novedades del podcast.